Muy buenas tardes, gentil auditorio. Pues es viernes de mesa de análisis, obviamente de Uninoticias 88.9 en La Invasora. Pues el tema que vamos a tocar hoy es muy polémico y que no cualquiera le entra así con los argumentos, no tan solo legales, ¿no?, sino de la parte humana, de los derechos naturales y toda esta serie de aristas que tiene el aborto. En esta ocasión recibimos en estos micrófonos al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Doctor, muy buenas tardes. Voy a leer antes de entrar en el programa, porque traía 8 hojas de currículum, y dije, oigan, no podíamos resumir tanto. Y quedó en lo siguiente: licenciado en Derecho y en Ciencias de la Comunicación, maestro en Estudios Legales, con especialidad en Estudios Legales, doctor en Derecho Público, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tiene diversos libros publicados, ya hemos leído algunos, por supuesto, y actualmente es director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Y la maestra Paola Rivas Cuevas. Buenas tardes, maestra. También ¿qué tal, maestro? Buena tarde. De su currículum: licenciada en Educación Preescolar, especialista en Desarrollo de Competencias en la Educación Superior. Ha participado en proyectos de desarrollo educativo y de protección de los derechos de la mujer. Interesante. Actualmente es educadora en el Jardín Rosas de la Infancia y participa en proyectos de desarrollo educativo en la delegación CEP Coatepec. Pues le entramos a este tema. Doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, ¿cómo empezamos a abordar este tema? Porque tiene muchas aristas esta cuestión, ¿no?, tan polémica, lo del aborto. ¿Por dónde empezamos, doctor? Así es, mi querido Ángel. Antes que nada, agradecerte mucho la invitación en esta mesa de análisis. Es para nosotros un privilegio y una distinción estar con todos los radioescuchas de La Invasora, y además, sobre todo, tocar un tema álgido, novedoso, pero que sin duda alguna va a repercutir directamente en los gobernados. ¿Cómo empezar este tema? Efectivamente, lo has dicho bien, son diversas las aristas que se pueden contemplar de este tema. Sin embargo, una de las más novedosas, que prácticamente tiene contra las cuerdas al gobierno del estado y a la propia entidad veracruzana, es que para septiembre, a más tardar, ya debe estarse pronunciando la legislatura local sobre ampliar las excluyentes de responsabilidad del Código Penal respecto del delito de aborto. Esto es, que lo que comúnmente se conoce como despenalizar el aborto. Ya Veracruz presentó la iniciativa atendiendo a una declaratoria de alerta de género que, de no subsanarse y modificarse el Código Penal, esta alerta quedará formalmente instaurada a partir de septiembre. Entonces, Veracruz tiene la responsabilidad de despenalizar el aborto, es decir, ampliar las excluyentes de responsabilidad, pero nos encontramos con el punto importante de que la sociedad no está de acuerdo, los grupos religiosos, los activistas pro vida y, en suma, gran parte del núcleo poblacional de Veracruz no está de acuerdo en ampliar este catálogo de excluyentes de responsabilidad respecto del delito de aborto. Entonces yo creo que por ahí deberíamos empezar. Claro, por supuesto. Bueno, la presencia, destacamos y agradecemos la presencia de la maestra Paola Rivas, porque hemos invitado en otros programas, queremos también la voz de la mujer. Claro. Y del gobierno del estado, así como que no quieren entrarle a este asunto. Así es. Invitamos a la encargada o responsable del Instituto Veracruzano de las Mujeres y nos manifestó de que por cuestiones de agenda no podía asistir, pero era necesaria la voz femenina de el gobierno del estado. Por eso, otra vez, gracias, maestra Paola. ¿Qué dicen las mujeres al respecto? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias, maestro, por esta invitación, y de igual manera saludo cordialmente a todos los radioescuchas. Fíjese que, bueno, ya el doctor atinadamente dio un contexto general de lo que refiere al marco legal, pero ¿qué puedo yo decir como mujer?
cuál es mi perspectiva también desde la trinchera, en este caso dentro de mi escenario escolar. Lo comentaba en corto antes de entrar al programa con el doctor, que yo he sido siempre muy respetuosa de la libre autodeterminación de la mujer. A esto me refiero en no satanizar, en no linchar aquella mujer que decide o no decide abortar. Yo he tenido experiencias sumamente significativas en encuentros cercanos con madres de familia. Tengo un dato estadístico en lo que refiere al año 2016, donde aproximadamente se habla de una cifra casi llegando a 500 menores de edad, esto en una edad entre los 13 y 14 años. 500 chicas que 500 chicas, no, que sí tuvieron esos bebés, pero en una edad muy difícil, muy vulnerable y quizá aún sin tener conciencia de toda la responsabilidad que trae. ¿Perdón? Seguramente la clandestinidad. También. Y principalmente analizando el mapa, en este caso ya no tanto el territorio, porque hablar del territorio sería ahorita aquí Jalapa, sí, como capital, sino analizando todo el mapa. Esto es todo nuestra geografía veracruzana, principalmente en zonas paupérrimas, donde se obtuvieron datos más específicos y más grandes acerca de esta situación que sin duda alguna causa mucha efervescencia social, muchísima efervescencia política y aunado también a factores económicos, factores sociales, de religión y también de tecnología. En este caso sabemos que algunas instancias, algunas instituciones de salud tampoco cuentan con los recursos necesarios para atender a estas mujeres. Yo lo veo diario, maestro. Yo tengo como estrategia para conocer más a los niños, hacer una entrevista puntual con los padres de familia. Quienes recurren a ella son las madres, y son madres que tuvieron tenían 15 años, 14 años cuando estaban embarazadas. Caramba. Sí, muy pequeñas. Algunas tuvieron la fortuna de contar con el apoyo del papá, o aún no viviendo con él, y de igual manera que de su familia. Otras no, están a la deriva, y el comportamiento sin duda alguna de los niños es muy difícil. Es muy difícil. Nosotros nos debemos etiquetar, al contrario, debemos a brindarle al pequeño un ambiente de aprendizaje significativo, lleno de respeto, lleno de tolerancia. Pero si esos aspectos no se tocan desde casa, imagínense, no sabemos qué va a ser este chico en un futuro no muy lejano. Entonces, claro. El escenario yo lo veo como una alertas en esta edad donde el niño debe de estar atendido, deben de satisfacerse, sus necesidades básicas. Nosotros tenemos otra tarea como educadores. Los valores sabemos que vienen de casa, pero a veces es muy difícil. ¿Por qué? Porque el niño se enfrenta a escenarios inciertos desde su nicho de desarrollo, en este caso, desde su contexto familiar y lo que se van a enfrentar en la escuela. Y un factor determinante es esto. Hay mamás muy jóvenes, sumamente jóvenes, que no tienen interés mínimo por los niños. Entonces, tú, sí, aunque tú creas las estrategias necesarias para atenderles, aunque ahí esté el personal capacitado para poder atenderles, no contamos con ese apoyo. Y a mí me lo han dicho, maestra, de verdad, es increíble. Toca mis fibras sensibles porque soy mujer, soy maestra, y créanme, maestro, que yo he tenido la fortuna de que todas las mamás, pese a esas situaciones, me apoyan, y creo constantemente lazos afectivos muy fuertes con los niños. Entonces yo creo que suplo mucho esa parte de la desatención con la atención que yo les puedo dar a los pequeños. Y me lo dicen, ¿sabe qué, maestra? Yo, no aborté porque yo veo al niño, pero sí hice lo necesario para abortar, desde palabras inofensivas, desde golpes ellas mismas
a su vientre y aunado todo el escenario, ¿no? Claro. Entonces es muy, pero muy, muy lamentable. Y lo he comentado en corto, Claro, con el doctor. Tenemos ideas similares, claro, él desde el marco legal, que es una persona con mucha experticia, y yo desde la práctica, porque mi contacto diario con ellas es constante, y siempre sí he sido muy respetuosa de la libre autodeterminación de la mujer. Ahí está un punto clave, mi querido Ángel. La maestra Paola Rivas toca una palabra que es clave, y yo creo que en esa palabra que ha comentado la maestra Paola Rivas descansa todo este debate que vemos en el estado de Veracruz. La libre autodeterminación de la mujer. Yo siempre hago esta reflexión. Hemos tenido este debate con grupos integrantes de los grupos de defensores de la vida, defensores de los Frentes Unidos por la Familia, de los grupos sociales pro vida, y el argumento es: oye, pues no propicies que aborten, lo que tienes que hacer es fortalecer los mecanismos de prevención. Oigan, no está peleada una cosa con la otra. Los mecanismos de prevención son una cosa, pero cuando la mujer, por diversas circunstancias, ya se encuentra embarazada de un futuro hijo que no desea, que no puede mantener, que no tiene la capacidad física o mental de educar, ¿por qué debemos como Estado criminalizar que lo tenga? O sea, ¿por qué no permitir que decida hasta antes de las 12 semanas de la gestación si lo debe de tener o no? Y los grupos pro vida dicen: no, es que la vida se genera desde el momento de la concepción. Eso de que antes de las 2 semanas, eso lo dice la ciencia. ¿En qué se basa la ciencia? Muy absolutistas, ¿no? Los criterios. Así es. Claro. Efectivamente, antes de las 12 semanas no hay sistema nervioso central, no es vida. Muy bien. Si nos permiten, doctor, maestra, vamos a una pausa y regresamos con más. Claro. Con gusto. Gracias. Las 6 de la tarde con 43 minutos. Y bueno, pues una costumbre que ya se ha vuelto hábito. No me presento. Yo soy Ángel Lara Platas. Maestro, sí, ahorita me mandaron un mensaje: oye, bien el programa, bien los invitados, sabemos quiénes son, pero tú quién ¿Usted eres. quién es? No necesita presentación, mi maestro. No, muchas Ángel. gracias. Pues seguimos con este interesantísimo tema con el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara y la maestra Paola Rivas Cuevas. Doctor, ¿qué dicen los activistas pro vida, todo esto que son medios absolutistas, no? Así es. Debo expresarle a todos los radioescuchas que las posturas que presenta precisamente los frentes amplios que protegen a la familia, los grupos protectores de la vida, se centran sus argumentos grosso modo en 2 grandes factores. El primero, que la vida debe concebirse como tal desde el momento de la concepción y que no ha lugar a una percepción distinta, es decir, que antes de las 12 semanas o después de las 12 semanas, desde el momento en que ya la célula huevo se forma con el cigoto y se forma el cigoto con evidentemente la conjunción del espermatozoide y el óvulo, ya desde ese momento es vida. Y el otro argumento toral que manejan los frentes protectores de la vida es que evidentemente la mujer no tendría por qué deshacerse de ese producto de la concepción en cualquier momento del embarazo, porque ya esa vida no le corresponde decidir a ella. Ella puede, evidentemente, lo debe cuidar, lo debe mantener, lo debe amar, pero desde el momento en que ya empieza a constituirse como un conjunto de células en su vientre, ya no tiene ella derecho a extinguir ese proceso de gestación. Esos son los 2 argumentos torales. Personalmente considero que están muy alejados de un análisis real, social y sobre todo jurídico. Si bien es cierto, Veracruz en su artículo 4 protege la vida desde el momento de la concepción, no menos cierto es que la Suprema Corte se ha pronunciado y ha establecido que no se considerará un delito si el aborto se propicia antes de las 12 semanas, por considerar que la ciencia ya se pronunció sobre que la constitución del sistema nervioso central de ese producto de la gestación se constituye hasta después de las 12 semanas. Antes de las 12 semanas es un conjunto de células.
que están evidentemente potencialmente destinadas a convertirse en un ser humano. Sin embargo, este argumento científico ha sido desdeñado por grupos religiosos, sociales y activistas. ¿Cuál es la realidad actual? Que la criminalización de este delito no trae aparejada cárcel para la mujer. La otra circunstancia, existe la despenalización cuando se trata de aborto, cuando se trata de se ponga en riesgo la vida de la madre, exista un producto de la concepción con malformaciones incompatibles con la vida, y cuando sea evidentemente por un descuido, negligencia o falta de previsión. Eso ya está. Pero lo que no está, y es lo que está peleando esta alerta de género, y lo que se está peleando ahora es que cuando la mujer no lo quiera tener, tenga la voluntad de expresarlo y el Estado proveerle las herramientas para que evidentemente pueda abortar. Sí, eso que es lo haya que esa está. respuesta, ¿no? Así por parte es, del Estado. que haya esa autodeterminación. Y esa autodeterminación. Maestra. Sí, bueno, mis experiencias dentro del escenario escolar han sido varias, y todas ellas en suma me han llevado a advertir un respeto significativo para con esas decisiones. Por eso lo hablaba en mi primera intervención acerca del respeto a la libre autodeterminación de la mujer. El problema, este tópico que estamos poniendo sobre la mesa, bien sabemos que es álgido, es difícil. Es difícil. ¿Por qué? Porque se habla, ya lo dijo el doctor, de un linchamiento severo tanto de la sociedad, claro, como por parte del Estado, claro, hacia la mujer. Es lo que vemos también como un símil, lo que sucede en las redes sociales. Te equivocas, escribes mal algo, tu postura es diferente a la de la mayoría, sufres un linchamiento. Ahora imagínense lo que sufrirá una niña hablando de 13, 15 años. ¿Por qué me refiero a esta edad? Porque es la edad que ahorita las estadísticas que yo tengo como educadora son esas. Ese rango de edad. Hay mucha disfuncionalidad dentro de las familias. Eso no obsta que mi postura sea hablar familia nuclear, a mamá, papá y hermanos. Familia también es una familia monoparental formada de mamá con niño y viceversa, con el niño y el papá. Pero sí, también hay mucho desmoronamiento de valores. Claro. De valores. Eso también trae como consecuencia estos datos, estas cifras, la desintegración familiar muy notoria. Hay mamás sumamente jovencitas, por ende los papás, hablamos de una situación económica bastante precaria, y como lo dice el doctor, nosotros como sociedad no vamos a proveerle a ese niño de todos los recursos necesarios para una vida cómoda. No lo vamos a hacer, claro. Comentamos, pero las acciones se quedan solamente en palabras y caen, por supuesto, a un vacío. Claro que sí. Sí, efectivamente, somos enérgicos como sociedad en expresar, oye, ¿quién la mandó a tener un hijo? Ahora que lo cuide, que lo tenga, que lo críe hasta y que evidentemente dé todo por él. Oye, pero no necesariamente es imputable a ella. Oye, pero se debió haber informado. Pues sí, pero no se informó. Puede ser una ruptura de preservativo, puede ser una falta de previsión. El caso es que va a tener un hijo que no desea o que no quiere tener. Sí, pero que lo tenga porque protegemos la vida. Oye, ¿y tú se lo vas a cuidar? ¿Tú le vas a dar una pensión alimenticia cuando el marido no lo quiera hacer? ¿O vas a pagarle al abogado para que le lleve un juicio de pensión? ¿O un juicio de reconocimiento de paternidad? Oye, pues que se vaya el Estado, le provee de las herramientas necesarias. No, esto no es así. Si así fuera, bueno, qué padre que todos los problemas que tuviera la mujer se pudieran resolver a través de la dádiva del Estado. La realidad no es esa. Nosotros somos enfáticos en decir que se proteja la vida, pero no vamos a generar el desgaste de la mujer para que lo tenga y todas las consecuencias que de ello derivan. Claro, entonces hay que tomarlo en cuenta. Sí, por supuesto, ¿no? Escuchamos hablar y lo que decía maestra, yo creo que también ha faltado que la mujer se exprese, que haya así es. Pues una consulta, ¿no? Para ver hacia dónde debe ir este problema. ¿Cómo debe enfrentarse? ¿Con educación?
Pues bien, hablando de lo que usted pone ahorita de manifiesto, esa falta de expresión sí es de suma importancia. En los diferentes escenarios donde la mujer se desenvuelva, sí es importante que sea escuchada, que sea respetada, que su palabra cuente y debe ser protegida, debe ser valorada. Yo creo que este último enunciado imperativo, este último concepto de darle valor a su esencia como mujer, de respetar sus decisiones, es lo que falta también hoy día. Hay posturas, hay mentes, hay ideas demasiado egocentristas, demasiado severas, tajantes. Entonces, desde ahí también versa el problema. Muy bien, esto lo dejamos como conclusión suya, maestra. Gracias. ¿Y la conclusión, doctor? Debe existir una concientización general. Debemos entender que el camino es ampliar este catálogo de excluyentes de responsabilidad sobre este tipo penal que ya prácticamente debe desaparecer y proteger, como decía la maestra Paola Rivas Cuevas, la libre autodeterminación de la mujer, que es un derecho humano evidentemente impostergable. Muy bien, pues doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, muchas gracias, maestra Paola Rivas gracias, Cuevas, un placer. Muchas gracias por la visita. Al contrario, gracias. Se despide Angelara Platas, ahora sí ya no se me olvidó dar mi nombre, y le dejamos los micrófonos a nuestra compañera y amiga Claudia Quinto.